Ok. Entonces, pues voy a comenzar a... Sí, ok. ¿Alguien iba a decir algo? Ah, no, perdón. Esto es la presentación. Decía presentar la calendarización. La calendarización. Ok. Esto pues se los voy a compartir por medio de correo para que ustedes estén enterados, pero se los quería compartir en la clase para que ustedes pues comprendan dónde nos quedamos, ¿verdad? Que iniciamos el lunes, donde tuvimos la mitad del periodo del examen corto, por lo que ya no pudimos avanzar tanto, pero estábamos viendo la parte de reacciones de derivados de ácidos carboxílicos, parte 2. Hoy vamos a ver las reacciones de derivados de ácidos carboxílicos, parte 3, y vamos a ver una parte que me gustaría detenerme unos 15 minutos ahí, que es ese escalamiento del laboratorio a la industria. ¿Por qué? Porque su laboratorio de química orgánica 1, química orgánica 2, de verdad que se miran procesos que se escalan a la industria así como lo ven. O sea, cuando ustedes lleguen a la parte de operaciones unitarias, se van a dar cuenta como, bueno, esto ya lo vi, pero lo vimos en el laboratorio y ahora me lo están vendiendo ya en los últimos cuarto, quinto año como un proceso industrial, donde si bien se siguen los mismos principios, hay otras situaciones que tienen que aprender, ¿verdad? Porque al final pues van a ir aprendiendo más cosas en el transcurso de la carrera, pero se van a dar cuenta que hay un escalamiento, hay una parte donde, ok, de todo esto ya lo vi. Por eso quisiera darles esa inducción, ¿verdad? Para que ustedes cuando lleguen a ese momento, porque primero se empieza a ver de forma teórica y por eso es que a veces cuesta visualizarlo. Bueno, ¿por qué me están dando mecánica de fluidos? Bueno, ¿por qué me están dando transferencia de calor, transferencia de masa, verdad? Pero cuando ustedes ya lo logran sincronizar con el laboratorio de operaciones unitarias, se dan cuenta que es muy, muy parecido a los laboratorios de química orgánica por la parte de procesos. Entonces, por eso me quisiera detener ahí, porque yo a muchos les comentaba que el ingeniero químico, químico industrial o industria de alimentos no es experto en química. Si bien sí conocemos química y sí nos defendemos con la química, somos expertos en procesos. Y en procesos es donde está nuestro trabajo y está donde nos desenvolvemos. Entonces, por eso es que es tan importante, ok, si bien es importante ver la parte de la reacción, se van a dar cuenta que van a haber más fenómenos físicos que al final químicos. Pero claro, es tan importante saber la química porque en algún momento se van a topar con algo que sea de química y tienen que combinar las dos áreas, la parte de operaciones físicas y la parte de reacciones químicas. Entonces, por eso es tan importante que el ingeniero químico sea que sepa tanto la parte física como química. Entonces, pues es muy importante ese escalamiento, por eso quisiera comentárselos el día de hoy. El lunes, como ustedes bien saben, es el 1 de noviembre, no hay clase, debido a que pues hay feriado, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues no tenemos clase. Y el miércoles tendríamos nuestro examen parcial número 3, entrega en el portal académico. En este caso, como ustedes saben, pues entraría y quisiera confirmar aquí con todos presentes, ¿verdad? Yo sabía, ¿verdad? Que en este examen les tiene que entrar ácidos carboxílicos y derivados de ácidos carboxílicos. El licenciado me hizo la observación que todos los exámenes son sumativos, entonces pues pueden ver cosas que vieron, por ejemplo, anteriormente. Por ejemplo, un alcohol, cómo reacciona para volver un ácido carboxílico y hay un derivado de ácido carboxílico y pues pueden comentarme como, bueno, se hidroliza, no se hidroliza, entonces son situaciones que ella aplica desde, por ejemplo, alcoholes o, por ejemplo, voy a colocar un alqueno, que el alqueno va a reaccionar para convertirse en un alcohol, ¿verdad? Por medio de hidratación en medio ácido, y así pues ya comenzamos desde la parte de alcohol. Entonces es posible colocarles situaciones que pudieron ver antes, pero siempre haciendo énfasis en la parte de ácidos carboxílicos y derivados de ácidos carboxílicos. Solo quisiera confirmar. No sé si fueran tan amables de confirmarme. Entonces, eso es lo que tenían que evaluar en este tercer parcial. Sí, ingeniero. Y mire, le quería preguntar cómo iba a ser la modalidad del parcial, porque, por ejemplo, el IGNOS subía como una hoja
y como que hacía varios temarios con una serie de problemas y nosotros los resolvíamos. Entonces le quería preguntar si la modalidad iba a ser igual o iba a ser así como tipo cuestionario o cómo. Iba a ser en la misma modalidad, así como lo venían trabajando con el licenciado, porque pues eso es lo que ustedes han venido aprendiendo, ¿verdad? Para no cambiarles también el hecho de que ustedes ya venían estudiando para prepararse, para poder realizar reacciones en ese momento. Sí, porque si les coloco cuestionario, pues capaz no están estudiando eso. Entonces, ustedes tienen que hacer de cuenta que se viene en la misma línea. La diferencia, ¿verdad? Es que, pues, bueno, a nivel de dificultad, vi los parciales de licenciado y pues sí tenía una dificultad un poquito bastante elevada. Tal vez mis parciales no vayan a ser una situación tan complicada, pero sí tienen que saber, por ejemplo, las reacciones. Y yo lo que les recomiendo es tener bueno, en este caso, pues el licenciado se los dejaba libres, ¿verdad? O sea, prácticamente ustedes, aunque no se debería, ustedes tenían el material ahí, ¿verdad? Para que pudieran resolver un problema. Pero es que también se le podía aumentar la dificultad. Recuérdense que, pues, em, miren, yo les voy a hacer un énfasis en algo. Yo considero que ustedes con ese entendimiento y con ese entendimiento de tener su reaccionario pueden venir y comprender cómo sintetizar de un producto A a un producto B. ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes cuando miren las reacciones puedan indagar hacia dónde se dirige. Entonces yo considero que sí va a ser en esa misma línea. O sea, el licenciado les ponía de un producto A, sinteticen un producto B y coloquen el mecanismo. En esa misma línea, pues vamos a evaluar el tercer parcial. El examen final, debido a que pues todavía lo habíamos hablado, sí va a ser al finalizar, ¿verdad? Y voy a poner situaciones un poquito diferentes, pero el tercer parcial sí va a ser de la misma línea como se venía trabajando con el licenciado. ¿Sí? Ok, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. Solo quisiera poder confirmar, perdón. Sí, entonces se evalúa únicamente em, ácidos carboxílicos y derivados, eso es lo que les tenía que evaluar. Esa es mi consulta, perdón. Alguien que me pueda responder, se lo agradecería mucho. No, no me comentó nada de los 5 puntos extras del proyecto. Perdón, no sabía eso. Sí, miren, hay muchas cosas que les voy a pedir su ayuda, ¿verdad? Porque no, en teoría solo esos dos temas, ok. Como les digo, voy a hacer énfasis en esos dos temas, pero, por ejemplo, de alqueno a alcohol es una situación bastante sencilla, entonces para que lo tomen en cuenta. Recuérdense que de alcohol ya se puede llevar a un aldehído, de un ácido carboxílico, entonces pues sí, son reacciones que se pueden tomar en cuenta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pero sí, perdón, vamos a tomar 2 minutitos. ¿Alguien que me pueda explicar cuáles son los 5 puntos extras del proyecto? ¿En qué consiste? ¿Será el mejor proyecto? No sé. Eh, si gusta, lo que pasa es de que ¿Mm? después del segundo parcial, pues la mitad de la clase se fue. Y la otra mitad, la que se quedó, no iba todo bien. Entonces él dijo que para nivelar íbamos a entregar el proyecto diferente a las otras secciones, porque creo que las otras secciones no hicieron síntesis exactamente. Ok. Eh, y que lo íbamos a hacer como un trabajo formal, con protocolo, con la investigación, y que la calificación iba a ir sobre 15 en lugar de 10 como está en el programa, si no estoy mal. Y esos 5 Ah, les puntos, va a dar 5 puntos extras. ajá, pero esos 5 puntos se iban a distribuir en los parciales. O sea, si sacamos, creo que están sobre 13 los parciales, si sacamos 5 en el primer parcial, pues ahí iban a ir los 5 puntos para nivelarlo a 10. Ah, Y ok, no tenía idea. De verdad, no tenía idea. Va, miren, les voy a hacer entonces, me van a hacer entonces un pequeño favor. Si se me va a olvidar, porque son cosas que no tenía pensado, ¿verdad? Miguel, María José y Claudia me pueden hacer favor de recordarme en el chat. Ahí pues tenemos un chat bien dinámico, donde me pueden, pero sí, no se preocupen. O sea, si les prometieron los 5 puntos, pues obviamente van a tener los 5 puntos. No sabía eso de que pues
Tal vez por eso se están esforzando tanto en ese proyecto, ¿verdad? Porque ya vale sobre 15 y son 5 puntos extras. Sí, no tengan pena, o sea, está re bien. O sea, sí, vamos a tener esos puntos, 5 puntos extras. Y pues ustedes esfuércense en este tercer parcial. Tampoco sabía que se había ido la mitad de la clase. ¿Cuántos teóricamente quedan? Porque yo tengo 23 en el portal y ahorita están solo únicamente 14 en esta reunión. Bueno. Los 14 que estamos. Y los 10 restantes no hay. Después del segundo parcial se dejaron de conectar. No sé exactamente qué pasó con ellos. Ok, bueno, ahí sí que lo voy a tomar en cuenta. Ok, ¿está bien? Muy bien. Ok, perfecto. Cualquier situación que se presente así, de verdad le voy a pedir mucho el favor a sus líderes de equipo que me puedan comunicar. ¿Por qué? Porque son situaciones que, como saben, fue un cambio, estamos en recta final. Y yo lo que quiero es también atenderlos a ustedes para que ustedes lleven la misma línea, para que no se desapeguen. Pero miren, tengo una situación bien compleja, que es que hay mucho tema que cubrir y hay poco tiempo. Entonces, no es que no quiera abarcar más tiempo con ustedes sobre este tema, sino que hay que seguir continuando con la clase. Pero cualquier cosa, por favor, ustedes están en la posición de poder comunicarse con sus líderes de equipo o bien con hablarme directamente, así con, mire, ingeniero, el licenciado había dicho esto, o pues lo otro, ¿verdad? Y puede estar no enterado, o bien le pueden decir a Miguel, Claudia y María José, quienes pues tienen comunicación conmigo. Entonces, para que no se preocupen, o sea, yo también lo voy a hacer también lo más correcto, ¿verdad? Posible para que ustedes lleven esta estructura del curso y lo puedan terminar correctamente. Ok, entonces pues voy a continuar con las fechas, ¿sí? Entonces tenemos el tercer examen parcial, sí. Hay una cosa que no sé. No sé si los voy a dejar solos, como decía el licenciado, que les mandaba el parcial y ustedes hacían como ustedes pudieran, o si sí los voy a acompañar. Entonces, se los voy a estar comunicando por correo, porque todo depende también cuántos temarios pueda hacer, porque pues el licenciado me dijo que hacía casi que 12 temarios. Pues por la experiencia que él tenía, voy a ver cuántos temarios yo puedo hacer. Pero eso me queda pendiente, saber si me los voy a acompañar o no, para que ustedes sigan la misma línea con el licenciado, ¿verdad? O sea, ustedes ya sabían hacer de esa forma, entonces quiero que sigan continuando de esa manera. Aquí tengo dos situaciones. El lunes 8, ¿les parece bien la entrega del proyecto de laboratorio? ¿O tenían otro día de entrega? Miguel, ¿me puede ayudar ahí? Claudia, María José. No, si ya teníamos una fecha, entonces estaba revisando el portal para ver si aparecía la fecha y ya, si se tenía alguna, porque la verdad no estoy segura. Ajá. Por mí estaría bien, nada más sería de revisar lo que habíamos comentado. Yo para De, que tampoco les quede fecha final, porque como les había comentado, bueno, hicimos un pequeño ajuste, ¿verdad, Miguel? Que fue el que ya no hiciéramos parte experimental, pero también me preocupa que si lo llevo a la semana de finales, pueda ser de que pues tengan ese inconveniente de que los agarren junto con los finales de sus otros cursos, que tampoco les conviene. Entonces les propongo 8 de noviembre entregarle el proyecto final con exposición, ¿les parece bien? Sí, A menos que tuvieran otra fecha. Entonces eh, les quería preguntar. pues no sé los demás, porque en el portal el informe final estaba establecido para el 15, pero creo que ahí sí ya está más cerca de exámenes finales, ¿no? Ah, para el 15. Ok. No, no, no. O sea, si ustedes lo tenían para el 15, no voy a hacer que... Pero eso sí, o sea, traten de no... Entonces vamos a cambiar aquí. Casi también ustedes me ayudan con esto. Ok. Entonces dejémoslo así. Entonces si ya tienen para el 15, lo vamos a dejar. Y el 8, pues vamos a comenzar con aminas, sustituciones en alfa. El 10, de verdad me gustaría mucho el hecho de poder
primero que nada, terminara, en este caso, sustituciones en alfa. Pero también me gustaría tener una introducción a polímeros, que pues en el temario normal, bueno, de años anteriores se tenía una introducción a polímeros. Y también una introducción a biomoléculas. En el momento que ustedes pues hagan la exposición. Entonces pues así vamos a quedar ya con esa confirmación de todos, ¿verdad? Y el examen final del curso va a estar para el 17. El licenciado lo había puesto para el 22, pero el último día de entrega de notas es el 23. Entonces normalmente se toma esta semana del 15 al 19 para poder realizar el examen final. Entonces su último día de clases sería el 17 de noviembre, ¿sí? Entonces todos estamos bien con eso. Sí, ingeniero. Ok. Para las exposiciones de proyecto, por favor, yo les voy a solicitar que, bueno, en este caso, que se puedan organizar, que puedan hacer una exposición clara, ¿verdad? Yo, la verdad, me gustaría que ustedes se puedan desenvolver y les pondría como rúbrica que se tarden aproximadamente de 20 a 25 minutos para poder exponer bien su tema, porque yo sé que son 6 integrales, 7, para que no hablen 3 minutos cada uno, sino que pues puedan desenvolverse un poquito más, que puedan tomarse el tiempo de poder dar a entender qué obtuvieron, qué entendieron, qué pudieron descubrir, ¿verdad? Es una situación muy interesante que yo considero que es también muy enriquecedor compartirlo. ¿Por qué? Porque yo les voy a comentar algo que la química orgánica, si bien ahorita estamos viendo un montón de reacciones, un montón de reaccionarios, es mucho también comprender que esa parte solo se queda en la teoría. Venir y llegarlo a experimentación, venir y escalarlo, es una situación completamente diferente, ¿verdad? Donde influyen más factores. Claro, hay que tomar en cuenta que sabiendo y conociendo la reacción, nosotros podemos llegar a llevarlo a escala laboratorio y después a macroescala o a escala industrial, pero por medio de conocer ciertos factores que sí salen de la química orgánica. Por ejemplo, ¿se recuerdan de la síntesis de O-nitrotolueno, sí, ortonitrotolueno? ¿Por qué no se podía pasar de la temperatura de 50 grados Celsius? O bueno, algunos lo ponían en 50, otros en 60. Pero era por el conocimiento de que nosotros no queríamos, solo queríamos un tipo, una sustitución, o sea, que fuera el tolueno, ¿verdad? Y que tuviéramos, por ejemplo, una sustitución en orto, ¿sí? Pero no queríamos más sustituciones, ¿verdad? Entonces, para evitar esas sustituciones, es que no nos podíamos pasar de esa temperatura. Pero eso es un punto crítico. Pero eso, si ustedes se dan cuenta y si ustedes se ponen a estudiar un poco sobre el ataque de una mina, el ataque pues no les va a hablar sobre, bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es investigar lo que están haciendo en el proyecto y por eso es que es tan importante el hecho de que ustedes puedan indagar más sobre esa reacción. Créanme que la química orgánica en cierto momento se queda un poco corta en los libros. ¿Por qué? Porque hay que indagar más y eso es lo importante. Yo les voy a dar una recomendación más adelante, entonces, pero por el momento, no sé si todo está bien, ¿sí? Ok, entonces pues vamos a comenzar con la presentación. Nos quedamos por síntesis de amidas a partir de anhidrios. Entonces tenemos que los anhidrios, voy a buscar mi plumita. Ok. Tenemos que los anhidrios reaccionan con rapidez con el amoníaco y con las aminas. La reacción de un anhidrio con amoníaco forma una amida primaria. Un anhidrio reacciona con una amina primaria para formar una amida secundaria y una amina secundaria para formar una amida terciaria. En este caso, pues se da lo mismo. O sea, si tenemos primaria, nos da como resultado una amida secundaria, ¿verdad? Y si es una amina secundaria, nos da como resultado una amida terciaria. Recuérdense que la amida tiene el grupo carbonilo.
Entonces, pues primero que nada tenemos la estabilización, como bien habíamos visto, del anhidrio, ¿verdad? Esta estabilización por resonancia nos da la posibilidad de que en el momento en que el carbono tenga esta carga positiva, sea muy atacable por un nucleófilo, ¿verdad? Un nucleófilo que en este caso pues tiene una carga electronegativa. En este caso, lo que vamos a tener es que el grupo amina, debido a que los dos electrones libres del nitrógeno, si se recuerdan, el nitrógeno puede hacer 3 enlaces. Bueno, 4, pero quedaría con carga positiva, que si se recuerdan, el amoníaco tiene NH4, sí, pero quedaría con carga positiva el nitrógeno. Normalmente pues se tiene que hace 3 enlaces y tiene 2 electrones libres. Un par de electrones libres, los cuales lo hacen un nucleófilo bastante bueno. Este nucleófilo nos ataca a este carbono en ese momento de, es que como la resonancia, en ese momento de debilidad donde tiene esa carga positiva. En ese momento pues tenemos este reordenamiento debido a este cuarto, bueno, en este caso este quinto enlace que va a formar, y por eso es que el oxígeno, el oxígeno del carbonilo va a jalar estos electrones por estabilizar y tener un intermediador tetraédrico, pero bien, debido a que el oxígeno tiene un electrón de más, no puede aguantarlo por mucho tiempo, y al momento en que retornan los electrones, va a romper el enlace de este otro oxígeno, ¿sí? Como ya habíamos visto. Recuérdense que la parte de adición y eliminación va a ser el mecanismo por excelencia de los derivados de ácido carboxílicos. Ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Entonces, pues es muy parecido, solo que ahora el nucleófilo es diferente. ¿Por qué es tan importante aprenderle el mecanismo? Recuérdense que por medio del mecanismo ustedes van a poder entender la parte de que lo único que cambia es el nucleófilo, y lo único que cambia en este caso es el grupo electrófilo, ¿verdad? A quien va a atacar el nucleófilo. Esos son los cambios que estamos haciendo, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, en este caso, pues, se retira, tenemos que se retira el grupo saliente, ¿verdad? Donde va a formar un ácido carboxílico, y nos quedamos con esta amida, donde, debido a que como se pueden dar cuenta aquí, el nitrógeno tiene 4 enlaces, pero al formar 4 enlaces, así como les había comentado, va a quedar con carga positiva, que de cierta manera es inestable. O sea, lo que normalmente busca es tener únicamente 3 enlaces y sus 2 pares de electrones. Por lo cual, ¿sí? Este que sería una base, ¿verdad? Atacaría a nuestro protón hidrógeno, y el nitrógeno, en este caso el oxígeno que tiene 2 electrones, o sea, tiene un electrón de más, forma un enlace activo con el hidrógeno, y los 2 electrones del hidrógeno se los queda el nitrógeno, para así formar la amida, donde aquí tendríamos que el nitrógeno se quedó con sus 2 electrones. Ahí. ¿Sí? Y el ácido carboxílico. Dependiendo de la amida utilizada, el producto puede ser una amina secundaria o terciaria. Recuérdense que si es anhidrio con amina primaria, da amida secundaria, anhidrio con amina secundaria da una amida terciaria. Bueno, ¿y cuál es el mejor ejemplo aquí que podamos ver? En este caso, tenemos un ejemplo de acetilación de la anilina con anhidrio acético. Una pregunta, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Creo yo que sí. Sí, en teoría sí ya lo hemos visto. Ah, no, perdón, entonces, no. Sí, nos quedamos aquí. Lo siento. Bueno, por lo menos lo revisaron. Lo repasaron. Sí, nos quedamos en transesterificación catalizada por ácido. Bueno, hicimos un pequeño repaso. Entonces, recuérdense que la transesterificación va a cambiar a los grupos alcoholes, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a poder hacer ese cambio. Si nosotros tenemos un grupo alcohol en nuestra molécula, ¿sí? La vamos a poder cambiar por otra. En este caso lo vamos a llevar por medio ácido, así que pues yo había puesto aquí continuación de la clase anterior. Sí, perdón, es que aquí tenía otra diapositiva y me confundí con esta. Bueno,
Perdón que vaya un poco apurado, pero el tiempo corre y sí es bastante lo que falta ver. Transesterificación catalizada por ácido. La transesterificación catalizada por ácido requiere la transferencia de protones previa, antes y después de los pasos principales. La reacción total tiene lugar en dos pasos. La primera mitad de la reacción involucra la adición del nucleófilo catalizada por ácido y la segunda mitad involucra la eliminación del grupo saliente catalizada por ácido. Entonces, pues estas partes, normalmente ahorita vamos a ver dos reacciones en ácido, va a ser un mecanismo un poco más largo, donde tenemos una primera mitad y una segunda mitad. Donde tenemos paso número 1, protonación del grupo carbonilo. Entonces aquí lo que vamos a tener es que vamos a hacer este cambio de este metóxido, ¿verdad? Que tenemos acá, esta parte, y lo que vamos a hacer es que primero el carbonilo se va a protonar para hacer un OH, ¿sí? Para hacer un grupo alcohol, ¿sí? En este momento en el que se une el hidrógeno al grupo carbonilo, el oxígeno, para no tener esta, bueno, se va a estabilizar por resonancia, entonces va a necesitar un electrón de más. Entonces se va a jalar el electrón para regresar a su forma neutra, ¿verdad? Pero en este momento, cuando le quitan un electrón, o en ese momento donde los electrones van girando en el orbital del oxígeno, el carbono va a terminar con carga positiva. Entonces en ese momento está vulnerable para un ataque, en este caso, de este grupo alcohol. Entonces en este momento ya el carbono va a tener estos 4 enlaces, ¿verdad? Formados por el alcohol, el grupo OH, el metóxido y este grupo alcohol que va a ser el que nosotros queremos en la molécula, ¿verdad? Entonces, por medio de otra molécula de alcohol, va a quitarle el protón y el oxígeno va a obtener los electrones de este protón hidrógeno. Y entonces así es como llegamos a la primera mitad, donde nosotros tenemos, si se dan cuenta, tanto el alcohol que queremos colocar en nuestra molécula como el alcohol que queremos sustituir, o sea, que se vaya. Entonces, en este caso, nosotros mantenemos esas dos sustituyentes por este momento. En la segunda mitad tenemos la eliminación del grupo saliente catalizada por ácido. Entonces ahora sí, ¿verdad? Que está esta molécula, pero es inestable, entonces pues por eso es que va a seguir reaccionando. Entonces en este caso, este caso que sería un metóxido, un sustituyente metóxido, atacaría en el medio ácido al hidrógeno, que sería en forma de ion hidrógeno. Por medio de esta protonación que tiene el grupo oxígeno, se va a ver que tiene carga positiva. En este caso, pues tenemos un reordenamiento de electrones, donde los electrones del oxígeno del anterior carbonilo, ¿verdad? Que ahora es un ion hidróxido. Un hidróxido, pues pasa sus electrones y en este momento, pues, lo que sucede, como saben, es que se rompe la cadena por este efecto látigo. Entonces, al momento de bajar los electrones y al momento de que sustrae estos dos electrones para poder, debido a que tiene carga positiva, él necesita un electrón, en este caso este oxígeno, pues lo que hace es que obtiene los dos electrones necesarios del carbono, o sea, del enlace del carbono, tanto el electrón que está aquí, que es suyo, ¿verdad?, del oxígeno, como el electrón del carbono. En este momento, pues esta molécula sale, ¿verdad?, como grupo saliente. Y nos quedamos con este nuevo grupo ácido carboxílico. Bueno, en este caso sería un grupo éster, perdón, porque es un alcohol. Entonces, sí, entonces tenemos aquí el grupo éster, donde ahora se va a sustraer el protón, debido a que, pues, como tiene carga positiva, como está formando un doble enlace con el carbono para poder estabilizar al carbono por sus 4 enlaces,
queda con carga positiva el oxígeno al carbonilo. Entonces, pues, debido a que es inestable, vamos a tener el ataque de este alcohol para poder estabilizar al oxígeno. Y el oxígeno se queda con los 2 electrones del hidrógeno. Y de esta manera obtenemos como producto que prácticamente nosotros sustituimos, en este caso, este alcohol por este otro, ¿sí? Y sería un grupo éster, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente teníamos este alcohol y lo sustituimos por este otro. Entonces tenemos un ejemplo de transesterificación catalizada por ácido. La reacción catalizada por ácido sigue un mecanismo similar, pero es más complicado debido a la transferencia de protones adicional. En la siguiente transesterificación se verá que el metanol reemplaza al etanol. Entonces, pues tenemos, en este caso sería un grupo etoxi, ¿sí? Porque viene del etanol, ¿verdad? Etoxi, y va a sustituirse por un grupo metoxi, que únicamente tiene un CH3, ¿verdad? O sea, no tiene CH2, CH3, sino que es solo CH3. Eso es lo que queremos buscar, porque queremos que el metanol reemplace al etanol. Entonces, como saben, según el mecanismo, el grupo carbonilo ataca al hidrógeno. El grupo metanol, en este caso, como les había comentado, en el momento en el que se ve con carga positiva el carbono, aprovecha hacer un ataque nucleofílico al carbono, y el oxígeno pues sustrae estos 2 electrones para poder estabilizarse. El metanol va a sustraer un protón del grupo metoxi sustituido o enlazado, ¿verdad? Es una adición, entonces pues sustrae para poder estabilizar el grupo metanol. Y ya tenemos el carbono con esos 3 sustituyentes. Luego, pues vamos a la segunda parte, donde la protonación prepara al grupo etoxi como buen grupo saliente. Cuando sale el etanol, el producto obtenido es el producto final protonado. Entonces aquí tenemos la protonación del grupo etoxi. Si se dan cuenta, pues se protona por medio ácido, ¿verdad? Y al momento en que se protona, pues ya lo prepara para poder salir debido a que tiene carga positiva el oxígeno. Y debido a eso, pues él está solicitando un electrón de más. Entonces en ese momento, pues se aprovecha a hacer un reordenamiento de electrones y que el grupo saliente, pues salga. Entonces en este caso, el grupo metoxi sale quedándose el grupo etoxi. O sea, perdón, el grupo metoxi, el metanol es el que se queda y el etanol es el que sale, obteniéndose de esta forma pues las siguientes 2 moléculas como resultado final. Entonces tenemos el metanol que fue sustituido, el etanol fue sustituido por el metanol. Ok. Luego pues tenemos la hidrólisis de los derivados de ácidos carboxílicos. Todos los derivados de ácido se hidrolizan para formar ácidos carboxílicos. En la mayoría de casos, la hidrólisis ocurre en condiciones ácidas o básicas. La reactividad de los derivados de ácido hacia la hidrólisis varía de los haluros de acilo muy reactivos a las amidas poco reactivas. Los haluros de ácido y los anhidrios son tan reactivos que se hidrolizan en condiciones neutras. La hidrólisis de un haluro de ácido y un anhidrio es por lo general una reacción secundaria molesta que ocurre al exponerlos al aire húmedo. La hidrólisis puede evitarse almacenando los haluros de ácido y los anhidrios en nitrógeno anhidrio seco y usando disolventes anhidrios secos. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Ahorita pues vamos a ver de que
Tenemos la dificultad de que al ser reacciones en equilibrio, si nosotros colocamos en este caso moléculas de agua, pues también lo vamos a hidrolizar y pues así como estaba comentando, hay unos derivados de ácido más fáciles de hidrolizar que otros. Entonces en este caso, ¿sí? Si nosotros miramos que tenemos una molécula de agua para los haluros de acilo, lo que va a hacer es que va a haber un reordenamiento y en este caso, pues en vez de pasar de un ácido carboxílico a un haluro de acilo, vamos a pasar de un haluro de acilo a un ácido carboxílico. En este caso el cloro sale como grupo saliente. El cloro también va a atacar al agua, ¿verdad? Que es el que reaccionó con en este caso, con el haluro de acilo, quedando pues un protón más de hidrógeno, ¿verdad? Por lo cual el cloro, al tener una carga negativa, ataca al hidrógeno. Y el oxígeno se estabiliza quedándose con los 2 electrones del hidrógeno. Y tenemos ahora que pues obtuvimos un ácido carboxílico, ¿sí? O sea que hay que tener mucho cuidado porque sí, al ser reacciones en equilibrio, recuérdense el equilibrio o el principio de Le Chatelier, donde pues hay que cuidar también las concentraciones y por eso es que lo que dice es que se almacena en medio seco, ¿sí? Eso fue la hidrólisis de haluros de acilo. En este caso tenemos la hidrólisis de ésteres. La hidrólisis de un éster catalizada por ácido es simplemente la reacción inversa en el equilibrio de la esterificación de Fischer. La adición de agua en exceso conduce al equilibrio hacia el ácido y el alcohol. Entonces, en este caso, para poder simplificar la situación, es que nosotros, recuérdense que para obtener un éster, podemos utilizar el mecanismo de esterificación de Fischer. Aquí nos indica que este también es el medio de hidrólisis, ¿sí? Entonces, por medio de este mismo mecanismo puede ir a la inversa dependiendo de las concentraciones. Por eso es que pues tenemos que tener en cuenta el principio de Le Chatelier. La hidrólisis básica de éster, llamada saponificación, evita el equilibrio que se presenta en la esterificación de Fischer, o sea, utiliza otro mecanismo. Entonces, pues aquí tenemos la hidrólisis ácida de ésteres. Es la inversa de la esterificación de Fischer. En este caso yo les puse aquí la esterificación de Fischer para que se recuerden, pero si se dan cuenta, algo muy interesante es que todos los pasos están en equilibrio, miren. Entonces, si nosotros tenemos de que todos los pasos están en equilibrio, podemos ir hacia, en este caso, hacia adelante, hacia la derecha, ¿verdad? O hacia atrás. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos un ácido carboxílico, ¿sí? Y si tenemos en este caso el éster lo podemos llevar a ácido carboxílico o bien podemos, en este caso, realizar la esterificación y llevarlo a formar un éster. Pero lo que hay que tener cuidado es de las concentraciones de los reactivos para ver cuál va a ser, porque ambos están en equilibrio, ambos van a estar en el equilibrio. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el principio de Le Chatelier para conseguir un producto u otro. Recuérdense que cuando estamos hablando de reacciones de equilibrio, ambos son productos y ambos son reactivos porque se encuentran en equilibrio. Entonces, en este caso, pues, por medio de poder manipular la reacción o las condiciones de la reacción, podemos obtener una mayor cantidad de producto, tener una mayor eficiencia, depende de qué queremos, de verdad. Pero utilizamos la misma vía, el mismo mecanismo. La hidrólisis de un éster catalizada por ácido es simplemente la reacción inversa en el equilibrio de esterificación de Fischer. La adición de agua en exceso conduce al equilibrio hacia el ácido y el alcohol, ¿sí? Entonces, por eso les comento que si tenemos agua en exceso, debido a que pues el agua normalmente está en exceso, ¿verdad? Se puede llevar a la hidrólisis de la protonación, bueno, a la hidrólisis del ácido carboxílico. Pero también tenemos la hidrólisis básica de ésteres, que en este caso no sigue la ruta de esterificación de Fischer, sino que sigue otra. La hidrólisis básica de éster, llamada saponificación, evita el equilibrio que se presenta en la esterificación de Fischer. Este otro mecanismo genera la adición-eliminación, terminando con la transferencia de un protón para formar el producto final. Entonces, primero tenemos el paso 1. El paso 1, como es una hidrólisis en medio básico,
el OH del medio básico, ¿verdad? Porque recuérdense que hay un equilibrio en el agua. Si nosotros tenemos un medio básico independientemente del compuesto que hayamos agregado, lo que va a hacer es sustraer iones hidronio que van a estar en el agua y va a quedar remanente los aniones hidroxio. Entonces, en este caso, el ion hidroxio, que es una base fuerte, va a atacar al carbono. Al atacar al carbono, pues, como ustedes saben, en ese reordenamiento de electrones, donde el oxígeno va a obtener sus 2 electrones consiguiendo una carga negativa. El ion hidróxido ataca al grupo carbonilo para formar un intermediario tetraédrico. ¿Sí? Entonces, pues, después de que tengamos ese ataque, el carbono va a tener 4 enlaces debido a que el carbonilo obtuvo ese electrón, pero en el momento en que regrese, ¿sí? Va a regresar el electrón, el carbono no va a poder soportar ese electrón en más y lo va a dirigir hacia este grupo de acá, haciendo posible la eliminación del grupo saliente. Por último, pues tenemos la transferencia del protón. Sí, entonces el ácido remanente, ¿verdad? Va a ser sustraído por el anión alcoxio que queda como grupo saliente, ¿sí? Y tenemos la transferencia del protón rápido que produce el ion carboxilato y el alcohol. Entonces, una vez que tengamos el ion carboxilato, lo más normal es que nosotros obtengamos la sal. ¿Por qué? Porque normalmente van a haber iones de sodio, iones de potasio. Entonces vamos a conseguir carboxilato de sodio, carboxilato de potasio, carboxilato de... Y vamos a conseguir el alcohol, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, aquí tenemos el alcohol, perdón, un ejemplo, donde tenemos propionato de etilo, donde este propionato, ¿sí? Que es un grupo éster, va a reaccionar en medio básico con hidróxido de sodio. En este caso, el sodio es el que queda con la sal carboxilato, ¿verdad? Aquí sería, bueno, si este tiene negativo, aquí queda el sodio positivo. Entonces vamos a tener una reacción en una vía, ¿verdad? Esta pues no es una reacción en equilibrio, sino que es una reacción en una vía, por lo cual no es reversible. Y vamos a obtener que el propionato de sodio va a ser el carboxilato obtenido y el etanol, ¿sí? La hidrólisis básica de ésteres, saponificación, pues recibe su nombre de la reacción porque sirve para usar jabón. El jabón se obtiene a partir de la hidrólisis básica de las grasas, que son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga, ácidos grasos con glicerol. Entonces tenemos el ácido graso, ¿verdad? Donde una grasa, ¿verdad? Un triéster de glicerol, o bien conocido como triglicérido, pues vamos a tener, miren, que en este caso es un éster, ¿verdad? Entonces, debido a que es un éster, se puede dar la reacción de saponificación. A grosso modo, si nosotros miramos de esta forma, vamos a tener la reacción y vamos a obtener, en este caso, el alcohol, donde vamos a conseguir aquí, en este caso, cuando es un triglicérido, vamos a conseguir glicerol, ¿sí? Y la sal de carboxilato, ¿sí? Sales de ácidos grasos o carboxilato de sodio, ¿verdad? O sea, es una sal de carboxilato. El hidróxido de sodio se utiliza para la reacción. Entonces, en este caso, me gustaría poder hacer esto rapidito, ¿verdad? Les voy a enseñar este video. El proceso de laboratorio, pues yo me imagino que lo van a ver más detenidamente cada uno en su laboratorio. Algunos estudiantes están conmigo, otros estarán con la doctora Lucía, otros estarán con Ana Margarita. Pero cada uno pues lo verá a escala laboratorio lo que puede obtener. Pero me gustaría que pudiéramos escalar a escala industrial. No sé si se los enseñaron en el laboratorio.
pero me gustaría a mí... Ok, vamos a continuar. Apenas ¿Sí lo pueden ver? nos dejan. Las manos impecables ocupan un lugar privilegiado en nuestro baño desde hace siglos. Pero ¿de qué estará hecho el jabón de tocador para que con tan solo tomar contacto con el agua nos deje la mano impecable? Sí, es pues. Sí, sí se escucha. Ingeniero. El proceso de elaboración de jabones, la verdad, es interesante. Hay nuestras reacciones utilizando la hidrólisis básica de un éster, entonces en este caso... Jabones de tocador, de los de toda la vida, los que tenemos en casa, en el cuarto de baño o en hoteles. Miguel. Sí. ¿Qué tal? Hola, encantado. ¿Cómo se fabrican estas pastillas? Bueno, el primer paso es recepción de materias primas. Sebo. Sebo vacuno. Sí, aceite de coco y sosa. Antes de descargar la cisterna, tomamos una muestra y llevamos al laboratorio. Para que nos digan si esta materia prima vale para hacer jabón o no. María Antonia, ¿qué tal? Hola, Paco, ¿qué tal? Aquí en el laboratorio sois la aduana que decide si el material entra o no a fábrica. Exactamente. ¿Qué puede tener para que digamos en fábrica? No lo queremos. Pues puede que esté enranciado o puede que no cumpla con el color porque sea muy oscuro. Una vez que esos análisis son conformes, la cisterna se descarga. Cuando en el laboratorio nos dicen que la muestra es óptima, que podemos introducir el sebo en la fábrica, Damos la orden de descargar la cisterna por estas tuberías y esa bomba. Bombeamos a los depósitos de almacenamiento de la grasa. Paso segundo, refinar ese aceite o ese sebo. ¿qué es refinar? Refinar es quitarle el color, el olor y la acidez. José, el primer paso es el refinado. El refinado es limpiar cada uno de los ingredientes. Pasan por el decolorador y lo que intentamos es que tenga el mismo olor, color y acidez. Que sea homogéneo. Dentro lo que hacemos es calentar para eliminar la humedad que tenga la grasa y añadirle una cantidad determinada de tierra decolorante. La tierra decolorante procede de rocas silíceas. Es muy fina y tiene propiedades filtrantes. Además, es clarificante, por lo que mejora el color del aceite y atrapa las sustancias causantes del mal olor. Por eso se utiliza también para fabricar arena para gatos. Cargamos el bidón de allá abajo. Por esta tubería sube y durante una hora la arena con el aceite a 100 grados mediante agitación va bajando por esta tubería de aquí hacia ese acordeón gigante. José, ¿eso qué es? Es un filtro de prensa. Aquí tenemos estas telas a través de las cuales pasa la grasa. La tierra con las impurezas se quedaría en esta plancha que está hueca y la grasa limpia saldría a través de estos grifos ya refinado. Y por aquí es por donde cae la arena sucia. La diferencia es notable, José. Así es como llega, pasa por la arena, que queda de este color más oscuro, y finalmente se queda limpio y preparado para poder hacer jabón. Aquí te dejo con los grifitos refinando. Muy bien. Hasta luego, José. Como un carbón activado del hidrante, hace la mezcla y se quita.
por bombeo. Entramos, Luis, a la cocina del jabón y el primer punto, la saponificación. ¿Qué es saponificar? Mezclar las distintas materias primas que lleva el jabón. Se hace en esta gran caldera. En esta gran caldera. 50.000 kilos tiene aproximadamente de capacidad. Entra por estas tuberías que tenemos aquí. Por uno entra el agua, por otro entra la sosa y por otro entra la grasa y los aceites. No vemos aspa. Correcto, a eso. Para remover esto. Eso es, así es. Lo hacemos con vapor, como antes te he dicho. El vapor viene por su fuente de calentamiento. Nosotros usamos... Vamos a empezar a dar vapor para mover toda la pasta que tenemos abajo. ¿Hay algún problema de inhalar esto humo? El vapor de agua. No hay nada tóxico. No hay nada tóxico. La debemos de dejar reposar unas 72 horas. Primero vamos a ver que la parte más jabonosa se va a ir quedando arriba. A medida que pasa el tiempo vamos viendo que cada vez arriba tenemos más jabón más blanco y al final ha de ser así. Digamos eso, ya hay que sacar este jabón. Te dejo extrayendo con el pesca toda esa parte de jabón que nos falta y yo me voy a sacar lo que ya está recibiendo la otra parte de la fábrica. Muy Gracias. bien, hasta luego. A ver, separaron por medio de diferencia de densidades, pero ¿qué obtuvieron como residuo? A ver, preguntita, acabamos de ver saponificación, ¿qué quedó como residuo? El glicerol. Disculpe. ¿Sí? Sí, pero antes de que vuelva a colocar el video, tiene mucho volumen, entonces no se le escucha muy bien a usted cuando está explicando. Ah, ok. Bueno, sí, perdón. Situación interesante. Ok. Voy a bajarle un poquito de volumen. Yo les preguntaba, ¿qué quedaría como residuo? Porque ahorita, pues, ustedes vieron de que... Bueno, yo lo que les explicaba así rápido, haciendo otra vez énfasis. Primero, se llevó la materia prima. Ustedes, pues, consiguen la materia prima, lo pesan de laboratorio, pero nosotros tenemos una bodeguita en el TEC. Pero viene la materia prima, viene la grasa, ¿verdad? Pero pasa por un medio filtrante. Aquí en este caso, pues, se utilizó arena de colorante. Ustedes lo pueden ver como el proceso de carbón activado. ¿Se recuerdan en química orgánica 1 en laboratorio? Ustedes utilizaban carbón activado, se calentaba la solución y luego se hacía una filtración en caliente. Entonces ya llegaba la otra parte ya purificada y se quedaba el carbón activado con todos los residuos que podían haber. Entonces, pues una vez que ustedes ya tuvieran este producto refinado, bueno, antes de todo eso fue el control de calidad, pero eso pues ustedes ya lo van a ver un poquito más en análisis químico. Ya una vez que ustedes tuvieran esta grasa, que es lo que están utilizando como materia prima, ¿verdad? Esta grasa animal, lo van a llevar a un reactor. En este reactor se va a combinar con la soda cáustica para llevar a cabo la reacción. En este caso se calentó con vapor, ¿sí? Nuestro medio de calentamiento hubiera sido, por ejemplo, la estufita, o por ejemplo, la manta de calentamiento. No, la estufita se utiliza para calentar y agitar, ¿sí? Ese es el agitador, mientras que en el laboratorio, pues, perdón, en industria es un reactor con agitación de aspas, ¿verdad? O paletas, ¿sí? Entonces se calienta y pues ya obtuvimos, en este caso, nuestro producto, que si se dieron cuenta se separó por medio de densidad, de lo que ustedes hacen en la ampolla de decantación. Se separa las dos fases, pero en este caso acabamos de ver la reacción de saponificación que queda como el residuo, porque eso ya no lo van a profundizar. ¿Se recuerdan que hay glicerol? Entonces el glicerol se separa porque no es, en este caso, no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y hay un gran problema en esa industria que son las aguas glicerosas. Esas aguas glicerosas, pues lo que hay que hacer es tratarlas. Pero pues es interesante, ¿verdad? Porque pues obtuvimos nuestro residuo y ese residuo hay que tratarlo. ¿Se recuerdan en sus prácticas anteriores que pues todos los residuos había que tratarlos? Había que saber cuál era nuestro subproducto obtenido. También en las reacciones normalmente se tienen que tratar nuestros residuos. Y también, por ejemplo, si ustedes están haciendo, en este caso, su proyecto, van a tener residuos. ¿Qué van a hacer con esos residuos? Bueno, lo mejor sería venderlo,
porque pues lo mejor es purificarlo. En este caso el glicerol se puede purificar y después se puede vender. Es lo ideal, pero si no, pues habría que tratarlo y pues eso ya lo van a ver en otra clase donde vienen y es una clase específica para plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero todo esto pues se va uniendo, ¿verdad? Pero se dan cuenta de que es todo en base a la reacción. O sea, la química orgánica los vuelve, en este caso, es el salto que van a dar hacia los procesos. ¿Sí, Claudia? Ingeniero, ahorita me despertó la duda. ¿Qué se hace con esos residuos que hay que mandarlos a planta? O sea, ¿qué tratamiento les dan? Porque ellos reciben un montón de cosas, ¿no? Depende de qué sea, porque ahí se van a dar cuenta que depende mucho de qué estamos obteniendo como residuo. Entonces ahí, por eso es que ahí es donde entra la tarea del ingeniero químico, del licenciado en química, poder, bueno, ¿qué obtuvieron aquí y qué vamos a hacer, verdad? Pero sí, depende mucho. O sea, por ejemplo, usted me está hablando de bueno, por ejemplo, en cualquier lado, ustedes trabajan en industria, todo va a tener residuos, ¿sí? Hasta lavar, por ejemplo, hasta lavar ropa tiene residuos que, pues, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que el jabón, si ustedes usan jabón de baño como el que están produciendo en la saponificación, va a tener un residuo, ¿sí? Que al momento de lavarse y todo, pues va a tener un residuo al momento de irse y se va a las aguas grises, ¿sí? Y se va a un tratamiento en la municipalidad. Pero, ¿qué residuo va a quedar? Son sales de carboxilato las obtenidas y las sales de carboxilato son más biodegradables, o sea, no hacen tanto daño al medio ambiente y pues es fácilmente eliminado. Por ejemplo, los detergentes son una situación completamente aparte. Les hago esta comparación porque imagínense cuánto detergente usan al día, pues, o sea, es lo que más se utiliza en todas las casas. Entonces es un residuo de las casas que va a salir todos los días y por eso es que en las municipalidades hay que tratarlo. En los detergentes tienen la diferencia es que son sales de sulfonatos y los sales de sulfonatos son más difíciles de tratar y no son tan biodegradables. Entonces ahí entramos a un tema de sí, ustedes lo tienen que ver, pero por eso es que el proceso siempre va a tener residuos y hay que ver qué se hace con esos residuos. Pero no adentrando mucho en eso, lo que les quiero dar a entender es que siempre, por favor, no se olviden de ese residuo de la reacción, porque todo va a salir de bueno. Después de este proceso, de esta reacción de saponificación, si se dan cuenta aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Perdón, se trabó un ratito en mi computadora, vamos a esperar a que reaccione. Pero sí, cuando ustedes están haciendo la reacción de saponificación, vamos a tener el carboxilato y el alcohol. En este caso, si es una grasa, vamos a tener la reacción, ¿verdad? Pero también vamos a tener glicerol. Aquí está, ¿sí? Y por eso es que se los hacía ver, ¿verdad? ¿Qué vamos a obtener de residuo? Este glicerol. ¿Y qué nos vamos a quedar con el jabón? Que son sales de ácidos grasos, ¿sí? Sales de carboxilato. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No sé si todo bien, Claudia. Sí, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. Sí, eso de tratamiento lo vamos a ver, lo van a ver más adelante. Lo que quiero darles a entender es que de aquí sale. De aquí salen las reacciones secundarias que puede haber, que no puede haber, cómo hay que tratarlo. Entonces de aquí sale. Siempre las reacciones, todas las reacciones van a tener subproductos. Y hay que cuidar también los subproductos. Porque todo tiene sus consecuencias, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora con esa papilla que hemos extraído? Ahora tenemos que quitarle la humedad para dejarla a la humedad que nosotros necesitamos. Quema, ¿verdad? Sí. ¿A qué temperatura está? 80-85 grados. Cuando lo sacamos, parece cera de depilar. Cuando pierde la temperatura, solidifica. Es jabón, pero con la humedad alta. Esto sería no es jabón líquido. No, esto no es jabón líquido de manos, básicamente porque las materias primas, el jabón líquido de manos no tienen nada que ver. Sí, son productos de síntesis. Sí.
y estos son productos naturales. Exactamente, pruebas que el jabón es más natural, es más biodegradable. Un intercambiador de calor, un atomizador, donde le sacamos, le extraemos la humedad que nos sobra. Y lo que tenemos es una boquilla que va girando, que va pulverizando el jabón sobre las paredes del depósito, y a continuación un rascador que nos va quitando ese jabón y depositándolo sobre la compresora. Le quita humedad y lo enfría. Y lo enfría, lo endurece. Lo endurece. ¿Por qué la espuma que hace un jabón siempre es blanca, aunque la pastilla sea rosa, naranja o verde? ¿Y sabrían distinguir un sobao pasiego de uno que no lo es? ¿Qué 2 requisitos debe tener este dulce para ser realmente un sobao de calidad? Enseguida contestamos a estas preguntas y volvemos a poner en marcha nuestra cámara lenta. A 85 grados y líquido lo teníamos anteriormente, pasa por el atomizador y ahora sale a 35 grados de temperatura más sólido con esta forma de alubia. Juan. Hola, Paco. Como tú bien dices, con forma de alubia. Antes de ser incorporado, los aditivos y el colorante. Que en este caso va a ser la miel. La miel. ¿Y por qué sale con esta forma que parece la piel de una serpiente? Le damos esta forma para que salga más homogéneo. Necesitamos que se vaya compactando, compactando la masa. Ir jugando con él para que gane plasticidad. Lo traspasamos a esta tolva donde le vamos a incorporar la miel. ¿Qué tipo de miel es? Miel natural. Se puede probar, ningún problema. Se puede probar. Miel como la del desayuno. Exacto. Y bien buena. La función de la miel es que sea suave el jabón. Exacto. Juan no lo puedo evitar. Si te vas a comer toda y nos dejas sin miel. Qué rica. Bueno, ahora ya saben que cuando consigan el jabón, primero que nada, de miel fresca tener la humedad, ¿verdad? La miel natural, con un poquitín de colorante. ¿Y por qué todos los jabones, independientemente del color que sea la pastilla, toda la espuma siempre blanca? Porque la cantidad de colorante es tan pequeña que es soluble en agua y entonces no queda pintura. Igual lo tenéis todo pensado. Es así. ¿Y a dónde va nuestro jabón ya pintado, perfumado y acompañado de miel? Pues va a la primera compresora, es como una amasadora, para que vaya cogiendo la masa que nosotros queremos. Mira, Paco, ya al salir de la primera compresora ya se va quedando un poco compacto la masa, pero necesitamos trabajarla más para que quede más homogénea. Lo traspasamos a los rodillos, sale más escamoso y desde aquí lo vamos a llevar hacia otra compresora. Ya va por la tercera compresora. Ya tiene todo más o menos la misma textura, el mismo color, que es lo importante. Lo que queremos conseguir ya casi lo hemos conseguido aquí. ¿Qué hacemos con todo el sobrante? Esto luego lo fundimos y lo volvemos a echar a la caldera. Aquí todo vale. Todo vale. Como del cerdo hasta los andares. Hasta los andares y las pezuñas. Y por aquí sube nuestro jabón por el último tobogán. Aquí es donde necesitamos meterle vacío para al jabón retirarle el aire y un poquito de humedad que nos pueda coger para que luego en el acabado final no nos salga con aire. Pues cerramos la compuerta. Muy bien, Paco. Aquí se va apretando y como si fuese una manga pastelera, aquí ya sale compacto del todo, con forma de barra, que es la que le da ese orificio final. El proceso de extrusión donde viene y da forma, lo extruye. Y así no quiero ir yo, que no quiero ir a Japón. Ni así no tampoco que está al lado y es lo mismo, y es que es lo mismo, pero come más arroz. Yes, freaking. Esta barra gigante es el churro. El churro. Es el que alimenta al troquel. Pasa por la cortadora, aquí ya empiezan a salir las pastillas troqueladas. Ya tienen que salir por el otro lado perfectas. Esas pastillas ya salen allí. Cortadas, 95 centímetros. Ya sale el jabón de la clase que sea. Esto valdría para lavarse ya. Sí, valdría. Ahora vamos a ponerlo bonito. Exactamente. Pedro, ¿y esa pieza de ahí por qué está escarchada? Eso es para que el jabón, cuando troquela, no se quede agarrado. Está sobre menos 12 o 14 grados. ¿Y usted utiliza jabón del que hace aquí a diario? Sí.
porque en estas fábricas son todos muy limpios. Vamos a ver cómo los trabajadores de estas fábricas nos explican cómo nos tenemos que lavar las manos correctamente. Primero, lavar las manos con agua corriente. Segundo punto, aplicamos el jabón. Tercer punto, formar una buena espuma. Cuarto punto, frotar las manos enérgicamente al menos durante 20 segundos. Quinto punto, limpiarse bien el dorso de las manos, refregar las muñecas y entre medias de los dedos. Sexto punto, enjuagar bien el jabón restante. Séptimo y último punto, secar las manos con una toalla limpia o un secador de aire. Y 1, y 2... Una detrás de otra hasta medio millón al día. Y de esta forma no la deja a... Para hacer jabón de tocador necesitamos sebo vacuno, aceite de coco y sosa. Se refinan el aceite y el sebo para eliminar la suciedad que puedan contener. Así se unifica la acidez, el color y el olor. En esta especie de olla gigante se mezclan los ingredientes y se cuecen con vapor. Tras 72 horas de reposo, la parte jabonosa se queda en la zona superior. A esta pasta hay que quitar la humedad. Y llega el momento de añadirle miel, tinte color miel y perfume de miel para mejorar su aspecto y color. Se pasa por distintas cintas para que tenga más plasticidad. Se le da forma de barra, se corta en cilindros y se troquela para que adquiera el aspecto deseado de la pastilla. Se empaqueta y ya está listo para usarse. Bueno, eso era lo que les quería compartir, solo para darles una idea, ¿verdad? Sí, Brandon, cuénteme. Yo quería agregar algo antes. Sí, perdón. Sí, cuénteme, Brandon, cuénteme. Perdón. Creí que tenía activo. Ok, estaba comentando de que el INTECAP tiene un curso, de hecho aquí lo tengo abierto, de manejo de desechos químicos y dura un mes. Yo creo que ahorita en vacaciones lo van a impartir y se mira todo lo que usted está comentando, ¿verdad? Sobre materiales peligrosos, los desechos generados en reacciones, la prevención de derrames en sistemas pluviales. Entonces, pues si estaban interesados ahorita en vacaciones y les gusta ese tema, ahí se las dejo. La verdad es que está gracias. Barato. Buenísimo, buenísimo. Sí, todo eso es muy bueno. Para un químico, pues es necesario conocerlo, ¿verdad? Ese tema, pues yo les comento, lo van a ver durante toda la carrera y hay una clase en específico que se llama control de contaminantes. Lo da la ingeniera, bueno, la magíster Ana Margarita Ríos. Entonces, pues, pero yo creo que lo miran en cuarto, quinto año. Pero sí, está re bien. Solo les quería hacer esa unión. Espero yo que esto pues les sirva y recuérdense cuando estén llevando sus cursos posteriores o ya estén analizando una industria como tal. Recuérdense que sus cursos posteriores son más a escala industrial, pero no se vayan a olvidar así como, ay, ¿de qué me sirvió química orgánica? No, o sea, sí sirve, pero tienen que visualizarlo, tienen que ver esa parte de, ok, qué residuos, qué mecanismo, qué temperatura, qué factores, qué presión. Entonces, todo eso va involucrado a pues, que se dé la reacción. También las materias primas, ¿verdad? No se va a dar la reacción si no tengo las materias primas adecuadas. Entonces, ya vienen más factores donde, pues sí, el mecanismo se aplica, pero también hay más cosas y más factores que se pueden aplicar. Y buenísimo, Brandon. Si lo comparte ahí con sus compañeros, sería muy bueno. Sería interesante que pudieran ya indagar en esa parte, ¿verdad? Ya es de cada uno. Pero, pues, muchas gracias, Brandon. Muchas gracias. Ok, entonces continuando. Solo, perdón, otra vez se traba un poquito la compu. Continuamos con hidrólisis básicas de amidas. Las amidas son derivados de ácidos más estables. Para su hidrólisis requieren condiciones más fuertes, como puede ser, en este caso, que la hidrólisis de un éster. Entonces, en este caso, pues necesitamos hidróxido de sodio al 40%. La hidrólisis básica de una amida, si podemos ver acá, es que se va a llevar en la misma ruta que, o en el mismo mecanismo que la hidrólisis básica
de un éster, ¿sí? La situación es que pues vamos a obtener también un carboxilato. Y en este caso, pues la amida en vez del alcohol, ¿sí? Porque en vez del OH aquí, ¿verdad? Vamos a tener un grupo amina, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un grupo amina como resultado. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde nos vamos a dar cuenta que la hidrólisis vamos a eliminar este grupo y vamos a colocar un grupo carboxilato, benzoato de sodio. Y vamos a conseguir también como residuo el dietilamina. Dietilamina. El ion hidróxido ataca al carbonilo formando un intermediario tetraédrico. El desplazamiento del grupo amino produce el ácido carboxílico y la amina actúa como una base desprotonando el ácido, que sigue la misma ruta que la hidrólisis básica de un éster. Entonces, pues aquí tenemos que sigue siempre la adición-eliminación, ¿verdad? Donde el OH ataca al grupo carbonilo, el oxígeno toma los electrones, el hidróxido ataca al grupo carbonilo para formar un intermediario tetraédrico. Entonces aquí tenemos el ataque. Paso 2, tenemos la eliminación del grupo saliente. Entonces, si se recuerdan del reordenamiento de los electrones, tenemos que, pues, cuando regresa el electrón, pues sale el grupo saliente, que sería la amina. La eliminación del ion amiduro produce un ácido carboxílico. En este caso, pues, sería un carboxilato. Bueno, sí, perdón, un ácido carboxílico, porque sí tiene el OH. Y luego, pues, se desprotona, porque la amina funciona como una base. Entonces, sí, en el desprotonamiento ya no obtenemos un ácido carboxílico, sino que un carboxilato. Este sería un carboxilato. Y normalmente se obtiene un carboxilato de una sal, por ejemplo, carboxilato de sodio, carboxilato de algo. Y conseguimos amoníaco. Pues aquí les puse a Bob Esponja porque dice, ¿dónde he visto esto antes? Es muy parecido a la hidrólisis básica de un éster. Entonces, pues sigue el mismo mecanismo. En condiciones ácidas, el mecanismo de hidrólisis de una amida, ¿sí? Requiere un calor prolongado en ácido clorhídrico al 6 molar. Entonces, en este caso, pues vamos a obtener que es una concentración bastante elevada. Entonces, pues llevamos a cabo nuestra reacción para poder llevar a cabo siempre la hidrólisis. Si se dan cuenta, pues sustituimos el grupo amino por el grupo alcohol y obtenemos en este caso el grupo amina, que pues si no tiene R, pues sería únicamente amoníaco. Entonces, en este caso, pues tenemos el N-metil-2-fenilacetamida, ¿sí? Que es una amida. Vamos a hacerlo reaccionar en medio ácido con ácido sulfúrico y vamos a obtener como resultado ácido fenilacético, donde prácticamente lo que hacemos es esta sustitución de la amina por el grupo OH y sulfato de metilamonio. Entonces aquí obtenemos nuestros subproductos. En condiciones ácidas, el mecanismo de hidrólisis de amina se parece a la hidrólisis de éster. Entonces obtenemos que el carbonilo ataca al protón. La protonación del grupo carbonilo activa hacia el ataque nucleofílico del agua para formar un intermediario tetraédrico. Luego tenemos la adición del nucleófilo, donde el agua va a ser en este caso el nucleófilo, ¿verdad? Y entonces obtenemos que va a estar con 3 sustituyentes el grupo carbono. Entonces el carbono va a tener el sustituyente, ¿sí? Vamos a desprotonar el agua y vamos a tener OH, OH y el grupo amino. Debido a que el grupo amino es mejor grupo saliente, vamos a tener que el grupo amino se va a protonar y así es como pues vamos a tener la eliminación de este grupo saliente por medio de la eliminación de este grupo saliente. ¿Sí? Entonces el grupo amino ataca y luego tenemos el retorno de los electrones haciendo que la amina como grupo saliente se vaya. Y por último pues tenemos una desprotonación
obteniendo de esa manera el ácido carboxílico. Es como, en este caso es hidrólisis ácida, perdón. Tenemos también la deshidratación de amidas a nitrilos, donde los agentes deshidratantes fuertes pueden eliminar agua de las amidas primarias para formar nitrilos. Entonces, pues también es en este caso una deshidratación donde se usa el oxicloruro de fósforo o el pentóxido de fósforo, que se pueden utilizar como agentes deshidratantes. Los nitrilos se hidrolizan a amidas y posteriormente a ácidos carboxílicos, calentándolos con una disolución acuosa de ácido o básica. Si las condiciones son suaves, el nitrilo solo se hidroliza a amida. En condiciones de reacciones más fuertes pueden hidrolizarse hasta ácido carboxílico. Entonces aquí pues únicamente la situación es que pues obtenemos que el nitrilo, ¿sí?, va a pasar o a una amida primaria o un ion carboxilato, ¿sí?, dependiendo de las condiciones, dependiendo de qué tan fuerte sea la reacción. Después aquí tenemos el mecanismo de reacción del nitrilo catalizado por base, ¿sí? Entonces, donde la adición del ion hidróxido al carbono de cianato, entonces tenemos un ataque al carbono. Eso lo que va a hacer es que, debido a que el carbono únicamente puede formar 4 enlaces, el nitrógeno va a estar obligado a jalar este electrón, teniendo esta carga negativa. Al tener esta carga negativa, el nitrógeno va a atacar a un hidrógeno presente en el agua, de esta forma protonándose, ¿sí? Entonces vamos a tener un tautómero enólico de la amida. Luego, pues, debido a que obtenemos en este caso por la reducción de ion o protón hidróneo o H, ¿sí?, hidrógenos, vamos a tener que un OH va a atacar al hidrógeno del grupo alcohol, haciendo que pues tengamos un enolato de la amida. Este pues por resonancia se va a estabilizar, ya sea quedándose con los electrones o bien formando un grupo carbonilo. El grupo amina, bueno, en este caso pues el nitrógeno va a atacar a otro hidrógeno formando un grupo amina, y con el carbonilo pues se vuelve un grupo amida, ¿sí? Y tenemos como residuo el OH. También tenemos la hidrólisis hacia los nitrilos, donde los nitrilos se hidrolizan a amidas y posteriormente a ácidos carboxílicos, calentándolos por una disolución acuosa de ácido base. Si las condiciones son suaves, el nitrilo solo se hidroliza a amida. Condiciones de reacciones más fuertes se pueden hidrolizar hasta ácido carboxílico. De igual manera, solo que ahora estamos hablando de catalizado por ácido. Entonces, en este caso, pues, el nitrilo, si es condiciones un poco más suaves, pues puede llegar a ser una amida primaria. O bien, si tenemos condiciones más fuertes, tenemos hasta un ácido carboxílico. En condiciones ácidas, en primer lugar, se protona el nitrilo activándolo hacia el ataque por el agua. Entonces, pues ahora vamos a ver. No. Entonces, en este caso no. El mecanismo para la hidrólisis ácida del nitrilo se parece a la hidrólisis básica, excepto que el nitrilo se protona primero activándose hacia el ataque del nucleófilo débil, agua. En condiciones ácidas, la transferencia de protones tautomerismo involucra la protonación en el nitrógeno, seguido por la desprotonación en el oxígeno. Ok. Bueno. Por último, tenemos las reacciones de reducción de derivados de ácido. En este caso, pues yo quiero darles a entender, ¿verdad?, que pues muchas reacciones en la química orgánica son reacciones en realidad de oxidación-reducción. Entonces, por eso es que es muy importante controlar estas, y en realidad estas reacciones son como las más seguras. O sea, siempre van a tener por medio de un agente oxidante o un agente reductor un traslado hacia otro grupo funcional. Entonces, en este caso, pues lo que tenemos es que la oxidación, si tenemos un agente reductor, ¿verdad?, que lleva electrones, los va a donar oxidándose él mismo. Entonces, pues eso es oxidación. Y la reducción, entonces, perdón, si tenemos un agente reductor, el agente reductor pues se oxida y el agente oxidante pues se reduce, ¿sí?
Yo lo miro de esta siguiente manera, que yo creo que es mucho más fácil de ver. Las características de oxidación-reducción. Una oxidación siempre involucra pérdida de electrones. Entonces, cuando nosotros tenemos oxidación, vamos a tener pérdidas de electrones. ¿Se recuerdan que en química general, por ejemplo, nosotros mirábamos de que la oxidación se daba, por ejemplo, cuando teníamos magnesio más 2 y pasaba a magnesio más 4 más 2 electrones? Porque vamos a tener la pérdida de los electrones, ¿verdad? Pero el número de oxidación aumenta. Entonces tenemos pérdidas de electrones. Pero cuando tenemos una oxidación, ya sea en moléculas bioquímicas o bien en química orgánica, lo miramos como la adición de oxígeno o la pérdida de hidrógeno, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos oxígeno, pues estamos oxidando. Y si nosotros estamos perdiendo hidrógenos, igualmente estamos oxidando. La reducción, ganancia de electrones, sea, por ejemplo, si tenemos aquí en química general, ¿verdad? Magnesio más 2 electrones nos va a dar magnesio más 2. Se dan cuenta, el número de oxidación está disminuyendo porque tenemos una ganancia de electrones. A nivel de química orgánica, pues lo miramos de la siguiente manera. Puede involucrar pérdida de oxígeno, ¿sí? O ganancia de hidrógeno. Entonces, en este caso que vamos a ver como título de este último tema, reducción, lo podemos ver mucho más sencillo como ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno, ¿sí? Entonces, recordemos este tipo de reacciones. Si se dan cuenta, tenemos aquí, por ejemplo, un alcano. Si nosotros oxidamos el alcano, vamos a conseguir un alcohol primario. El alcohol primario, si lo oxidamos, vamos a obtener un aldehído. Y el aldehído, si lo oxidamos, vamos a llegar hasta un ácido carboxílico. Pero esto mismo, pues podemos tener también agentes reductores donde el ácido carboxílico lo reducimos. Vamos a obtener un aldehído. El aldehído lo reducimos. Y vamos a tener un alcohol. Y el alcohol lo reducimos. Y vamos a obtener un alcano. ¿Sí? Ok. Entonces en este caso, pues, ¿cuál va a ser la diferencia aquí? Que en este caso pues era un alcano donde pues hubiéramos conseguido un alcohol primario. Si nosotros, por ejemplo, conseguimos aquí un alcohol secundario, la oxidación va a llevar a un alcohol secundario. El alcohol secundario cuando se oxida llega a un grupo cetona, pero no hay más oxidación, ¿sí? Entonces pues es muy importante poder verificar que si llegamos a cetona, hasta ahí llegó su oxidación, ¿sí? Esto pues es un resumen, pero es muy útil para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Es un aldehído, se lleva hasta ácido carboxílico, normalmente. Pero si es un cetona, pues es un poco más difícil de oxidar y normalmente hasta ahí llega la reacción. Entonces tenemos que la cetona por reducción va a ser un alcohol secundario. Y el alcohol secundario se puede reducir a un alcano, ¿sí? Entonces, pues aquí nos podemos dar cuenta de oxidación-reducción, ¿sí? Y aquí pues igual, ¿verdad? Si nosotros oxidamos metano, metanol, formaldehído, ácido formílico y carbono, bueno, este dióxido de carbono es un oxidado hasta que se oxide completamente. O se reduce, ¿verdad? O sea, está en ambas vías. Entonces, la situación acá es que si estamos viendo reducción, va a haber cierta fuerza del agente reductor. Entonces, en esta fuerza del agente reductor tenemos como agente reductor hidrogenación catalizada por paladio, que está muy bonito aquí porque si se dan cuenta, Bob Esponja como que es como los niveles, ¿verdad? De Bob Esponja. Espero que todavía vieron Bob Esponja, no me fallen ahí. Pero
Si se dan cuenta, o sea, hidrogenación catalizada por paladio es como un agente reductor con una capacidad reductora menor. Borohidruro de sodio, pues es un poquito más alto. Hidruro de disobutinaluminio, que es dival, ¿sí? Ahí ya miran a una esponja cuadrado. Y hidruro de litio de aluminio, que pues es el reductor más poderoso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes utilizan un agente reductor, la situación es que, por ejemplo, si utilizan hidruro de litio de aluminio, es capaz de llevarlos de ácido carboxílico a alcohol o lo reduce hasta alcano, por ejemplo. Entonces, es bastante poderoso. ¿Y cómo podemos ver hacia dónde reduce? Entonces, yo les hago la observación. Hay escaleras de oxidorreducción y yo creo que sería muy bueno que ustedes pues, pudieran obtener, yo aquí les comparto la mía, pudieran obtener, bueno, no la mía, sino que lo obtuve en una página, pero es bueno tener este tipo de material, donde ustedes, pues si se dan cuenta, podemos ver aquí la interacción entre reducción, ¿sí? Que va hacia abajo, si se dan cuenta, y oxidación que va hacia arriba. Entonces, como estamos viendo reducción, por ejemplo, si nosotros tenemos un éster y usamos borohidruro de litio y aluminio, si se dan cuenta, si seguimos la línea, lo llevamos hasta un alcohol, ¿sí? O sea, nos saltamos el ácido carboxílico, nos saltamos el aldehído, lo llevamos hasta un alcohol. Entonces, si se dan cuenta, es bastante poderoso ese agente reductor, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros usamos dival, ¿sí? Recordémonos del poder del agente reductor. Hidruro de litio de aluminio es como el más poderoso. Entonces, el éster lo redujimos hasta un alcohol primario. Si nosotros usamos dival, que es como el anterior, ¿verdad? Vamos a llevar el éster hasta un aldehído. ¿Sí? Y luego podemos seguir reduciendo, ¿verdad? Ya sea con hidruro de litio y aluminio o borohidruro de sodio hasta un aldehído. Perdón, de un aldehído a un alcohol primario. Pero si se dan cuenta, o sea, se tuvo que complementar los pasos porque el dival no es tan poderoso agente reductor. Y aquí también, si tenemos hidruro, si tenemos un ácido carboxílico, lo vamos a llevar a un alcohol primario. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues se pueden dar cuenta de que cómo nosotros podemos llevar a cabo de forma breve, ¿verdad? Las reducciones y bien las oxidaciones, ¿verdad? Y las escaleras. Entonces, en este caso, el acetón la podemos reducir a un alcohol secundario. El éster lo podemos reducir a un alcohol terciario. Y pues así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero por eso yo les aconsejo pues que este material lo tengan a la mano para cada uno tiene su mecanismo, obviamente, pero cuando nosotros tenemos una reacción óxido-reducción es casi seguro que se va a llevar a cabo y pues independientemente de la reacción, pues lo que va a pasar es o sea, lo que va a pasar es esta situación. El ácido carboxílico lo vamos a regresar al aldehído y lo vamos a regresar al alcohol primario y lo vamos a regresar al alcano, ¿sí? Entonces es así es como lo pueden visualizar un poco más sencillo. Ok. Entonces tenemos síntesis, reducción de aldehídos. Entonces la reducción de aldehídos vamos a tener en este caso derivado de ácido, en este caso un haluro de acilo que vamos a reducirlo y lo vamos a llevar hasta un aldehído, ¿sí? Por medio de hidruro de litio de aluminio. De igual manera, pues si se dan cuenta, aquí lo llevamos hasta aldehídos, ¿sí? Utilizando dival como agente reductor. Reducción de ésteres a alcoholes primarios. Si se dan cuenta, ¿se recuerdan lo que vimos acá? Llevamos el éster a un alcohol primario.
Ahora pues lo que va a pasar es que lo vamos a ver en mecanismo de reacción. Tanto los ésteres como los cloruros de ácido reaccionan mediante un mecanismo de adición-eliminación para dar lugar a un aldehído que rápidamente se reduce a un alcoxio. En un segundo paso se añade el ácido diluido para protonar el alcoxio. Prácticamente lo que vamos a hacer es que le vamos a pegar el hidrógeno al carbonilo, ¿sí? El mecanismo de reacción es que se pega a toda la molécula y después, pues al final únicamente se queda el hidrógeno en el carbonilo. Pues si lo quieren ver más sencillo, no es que el hidrógeno ataque al carbonilo, sino que es lo que queda al final. Pero normalmente se resume de esa manera, que el hidrógeno queda en el carbonilo. Luego, pues tenemos este efecto látigo, como les había comentado, sacando el grupo. Disculpe que me interrumpa, es que viera que ya nos pasamos de la hora y ahorita tenemos parcial de economía. No, no tenga pena, sí, yo estoy consciente de que ya quedan 4 minutos. Bueno, miren, si no, dejémoslo hasta ahí, porque ya era casi lo último. Solo les iba a comentar 2 cosas. Reducción y oxidación, sí pueden venir. Entonces, prepárense, ya los últimos temas que les iba a comentar, resumidamente lo vimos. No vamos a evaluar la parte de B-lactamas, formación de lactamas, transposición de Hofmann y reacciones con reactivos organometálicos, pero sí vamos a evaluar la parte de oxidación de derivados de ácido, ¿sí? Quedemos en eso porque sí faltan esos 3 reacciones, quedemos así. Entonces sí, únicamente, como les digo, es de abarcar bastante temario. Y pues nada más, cualquier duda estoy al pendiente. Cualquier duda también les pueden hacer llegar a sus dudas a los líderes de equipo si pues quieren hacer una duda en conjunto, ¿verdad? Y pues les deseo muchos éxitos en su parcial de economía. Gracias, ingeniero, feliz día. Por nada, feliz día. Sí, Diego, cuéntame. Oh, disculpe que me equivoqué ahorita que quería pachar. Solo le quería decir feliz día. Ah, ¿qué era lo que había que hacer? Ah, no, usted tiene parcial. Ahí después me recuerda. Así lo hacemos. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias. Por nada, si no lo voy a ver ahorita, porque sí me recuerdo que usted me dijo. Ok, nos vemos. Feliz día. Feliz día, feliz día, feliz día.